video que mis compañeros y yo presentaremos hoy día son los temas correspondientes y elegidos del libro de Indro Montanelli, Historia de Roma. En este video hablaremos de los dioses, los apóstoles, el capitalismo y de Antonio y Cleopatra. Siglo X, que vendría a ser los dioses, está de inicio cuando se da la publicación de las 12 tablas. Para ese entonces Roma era considerada una civilización teocrática. ¿Qué quiere decir? Que mientras el rey hacía su función de rey, también era considerado el papa de aquel entonces. Con el aumento de la población y con el aumento de los problemas que había, se decidió que el rey necesitaba de un tipo de clero para poder ayudarse a tomar ciertas decisiones. Por lo que entran en efecto las 12 tablas. Tiempo después, Coruncio forma la escuela de abogados. Estos empiezan a ser conocidos como los técnicos de la ley. Estos técnicos tenían que saberse las 12 tablas de memoria. Se decía que aprendiéndose estas tablas contribuían al crecimiento romano. De los colegios que se crearon, el más importante era el de las 9 áugures. Ya que buscaba, de alguna manera, saber las intenciones que tenían los dioses para con las decisiones que tomaba el rey o el gobierno, ya sean positivas o negativas. El máximo pontífice trataba de saber las intenciones que tenían los dioses observando, ya sea en las ofrendas que se hacían o como lo hizo Rómulo en un inicio, mirando las aves. Entre sus dioses más importantes está Júpiter, que permanecía como una fuerza impersonal, Marte, que estaba vinculado a Roma por un lazo de familia, Saturno, que era conocido por ser el dios de la siembra. Las diosas como Juno, diosa de la fertilidad, y también como Venus, diosa del amor. La posición de la mujer en esos tiempos era muy cruel, porque reclutaban mujeres entre los 6 y 10 años para que sirvan por 30 años a las órdenes religiosas, sin opción a casarse y manteniéndose en castidad. Si eran sorprendidas transgrediendo esta ley, eran azotadas y enterradas vivas. De acuerdo a la religión de esos tiempos, los romanos no conocían los domingos o los descansos, solo se tomaban el día libre cuando habían fiestas. La necesidad de hacer una lista de las fiestas que realizaban los romanos fue la razón que los impulsó para crear un calendario. El calendario creado por Numa Pompilio no coincidía con las fases de la luna, con las estaciones del año y solo contenían 10 meses. Es por esta razón que Julio César modifica este calendario agregando 2 meses más y siendo en total 365 días. Marco Antonio fue un gran aliado de César, el cual incentivó avanzar sobre Roma y luchar contra Pompeyo. El primer triunvirato y se declaró a sí mismo el cónsul. Apoyó incondicionalmente a César en todas sus decisiones y ante el asesinato de César fue Marco Antonio, porque era un gran orador, quien dio la oración fúnebre ante el pueblo y asumió el poder hasta la llegada del hijo adoptivo de César, Octavio. En el segundo triunvirato, el cual estaba conformado por Octavio, Antonio y Lépido, estos se repartieron las tierras y a Marco Antonio le toca Egipto, en el cual conoce a Cleopatra y tienen 2 hijos. Tienen un conflicto con Octavio, el cual Marco Antonio no soporta y se suicida con Cleopatra. Entonces quedan sus 2 hijos y Octavio los asesina. Bueno, después de todo lo que había pasado, Antonio manda a llevar a Cleopatra hacia Tarso para que así sea juzgada por el apoyo que había dado Casio. Bueno, Antonio, después de ver tanto tiempo a Cleopatra, se da cuenta que no es una niña y que ella es una persona mayor, que es una chica ya adulta. Y bueno, Cleopatra se da cuenta de esto y sabe que no puede haber 3 poderes en Roma, entonces aprovecha de que Antonio se está enamorando de ella para causar el golpe crítico que tanto quería ella en Roma. Bueno, después de esto iba a haber un conflicto entre Octaviano y Antonio, y al final no se dio porque el hermano de Octaviano se casó con Antonio y entonces eso estaba arruinando los planes de Cleopatra. Bueno, pero en realidad a Antonio no le importaba en realidad el matrimonio ni nada, sino en realidad lo que sí le importaba era Cleopatra y le importaba la guerra. Entonces
Al final, estas dos personas que se habían casado, la hermana de Octaviano y Antonio, se separan, por lo cual no se arruinan por completo los planes de Cleopatra y bueno, el único vínculo que tenía Octaviano y Antonio se rompe y entonces estaban en un conflicto. Finalmente, los dos hijos que tuvieron Cleopatra y Antonio fueron herederos de Egipto y de Chipre. Gracias. Capítulo 35. Los Apóstoles, Derecho Romano. Esta obra misional se desarrolló al principio solo en Palestina y comarcas vecinas, donde estaban radicadas colonias hebreas, pues en los primeros momentos se quedó secretamente entre los apóstoles que Jesús era el Redentor, no de todos los hombres, sino tan solo del pueblo hebraico. Pablo, durante un viaje, fue derribado por un rayo de luz y oyó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La cual él dijo: ¿quién eres? Y respondió: soy Jesús. La cual Pablo quedó ciego 3 días. Después fue a hacerse bautizar y se convirtió en el más hábil propagandista de la nueva fe. Durante 3 años predicó en Arabia, luego volvió a Jerusalén, se hizo perdonar por Pedro. Con Bernabé fue a dirigir la obra de proselitismo entre los griegos de Antioquía. La mayoría de los apóstoles era todavía fiel a la ley que frecuentaba el templo, no querían romper con su pueblo y con su tradición. Pablo se dio cuenta de que si se les dejaba, aquellos harían del cristianismo tan solo una herejía hebraica. Pablo consiguió convertir a algunos gentiles. A fin de cuentas, quedándose solo y aún animado por la devoción cristiana que él sentía, decidió escribir las famosas epístolas a todos los amigos de Corinto, Salónica y Éfeso, que aún constituyen la base de la teología cristiana. Pablo poco a poco perdió la fe en el retorno de Cristo a la tierra, pero él, sin embargo, tradujo este mensaje de fe, pero en uno de fe en el más allá, sellando así la verdadera esencia de la nueva religión. Las catacumbas se convirtieron en una meta de peregrinación, la tierra las cubrió y fueron olvidadas. Se redescubrieron en 1578 por pura casualidad. El hecho de que sus ramificaciones fuesen algo complicadas y retorcidas ha hecho creer y ha creado una hipótesis que fueron construidas para esconder algún tipo de conspiración. Y sobre esta hipótesis se han apoyado muchas novelas, pero con este bagaje nació la verdadera religión, una que no se limita a un pueblo o a una raza como el judaísmo o una clase social como el paganismo de Grecia y Roma, que la consideran un monopolio propio de sus ciudadanos. Su nivel moral y la gran esperanza que había el corazón de los hombres y el ímpetu misional que se sentía hacían decir orgullosamente a Tertulio: tan solo somos de ayer y ya llenamos el mundo. Roma no era una ciudad industrial. Había tan solo una papelería y una fábrica de colorantes. Su verdadera industria era la política, y esta vocación no ha cambiado tampoco en nuestros días. La principal fuente de riqueza de los señores romanos era la intriga en los pasillos de los ministerios y el saqueo de provincias. Gastaban mucho dinero en hacer carrera, mas una vez llegados a algún cargo administrativo, se resarcían con pingües intereses aplicando la ganancia a la agricultura. Junio Columela y Plinio nos ha dejado el retrato de aquella sociedad latifundista y del criterio que seguía para la explotación de las fincas. Las únicas industrias llevadas con criterios modernos eran las extractivas. Teóricamente, el propietario del subsuelo era el Estado, pero arrendaba su explotación conforme a modestos cánones de arriendo. El interés estimuló a estos a descubrir el azufre en Sicilia, el carbón en Lombardia, el hierro en Elba y el mármol en Lunigiana. A esos microcosmos agrícolas, y para completar su autarquía nacieron en base artesana las industrias. Una granja era considerada tanto más rica cuanto más se bastaba a sus propias necesidades. En ella había un matadero en el cual se mataban a las reses y se embutían sus carnes. En ella estaba el horno, en ella se curtían las pieles y se confeccionaban los zapatos. También, y para finalizar, en ella se tejía la lana y se cortaban los vestidos. En ese entonces el turismo floreció bastante, se podría decir tanto como ahora.
en la actualidad, la educación del joven romano no era completa, hasta antes del Grand Tour. Los pobres viajaban lo que son los cargueros, que es gente que llevaba mercadería, y los ricos pues se transportaban, se desplazaban en lo que eran los grandes transatlánticos, que eran navegaciones de vela con sus camarotes de lujo. La piratería desapareció gracias al mandato de Augusto, quien había instituido los 2 grandes home fleets permanentes en el Mediterráneo. Aparecieron las primeras cartas marinas y se instalaron los primeros faros. La desecación del Fucino fue una auténtica obra maestra y son las carreteras que aún se pueden ver en la actual Roma. Los egipcios fueron los primeros que descubrieron lo que es la hidráulica, pero los romanos fueron los que llegaron a concretar y a hacer los acueductos. Se empezó a garantizar el precio de trigo con acumulaciones y también se empezó a emplear lo que es asimismo el tesoro como banco, que se hacía préstamos, se hacían garantías y se daba el dinero pero a un alto interés. Respecto al Estado, se podría decir que fue un Estado más liberal que socialista. Pero hubo un pequeño acontecimiento que es la depresión de Wall Street, que fue en 1929, que tuvo un gran precedente en lo que es Roma. Precios, todo llegó a dispararse y era claro que una oleada de desconfianza en Roma empezó a haber. Tiberio tuvo que retractarse a la idea de que la deflación era más sana y mucho mejor de lo que era la inflación. Y tuvo que dar a los bancos 100.000 millones para que esos volvieran a su circulación, pero esos pudieran prestar su plata hasta con 3 años sin intereses. De los dioses y de Antonio y Cleopatra. En los dioses podemos ver que el gobernador también ejerce el cargo de papa, ya que la población era pequeña y en ese tiempo pues él no necesitaba de ayuda. Pero mientras que la población aumentó, él decidió tener ayuda de sacerdotes. Llamamos también los abogados, ya que las personas iban en busca de ellos para que puedan resolver sus dudas ante cualquier pena o juicio que ellos tenían presentes. Se sacó una ley antes de Cristo, la ley 97. En Antonio y Cleopatra podemos ver que Antonio se había enamorado de Cleopatra y la llamó a Tarso para que pues se quedara con él. Conclusión de los apóstoles. Nos dice que esta al principio se desarrolla en Palestina y en comarcas cercanas donde viven colonias hebreas. Pablo fue un personaje principal en este tiempo. Al principio su encuentro con Jesús fue violenta, pero luego, cuando se enteró que los cristianos hacían proselitos en Damasco, él envió una orden que los detuvieran y camino a ello fue derribado por una luz que le decía: Pablo, ¿por qué me sigues? Es ahí cuando empieza su fe con Dios. Roma no era una ciudad industrial, tenía 2 principales factores de comercio, que era la papelería y los colorantes. Para sus riquezas, pues eran los saqueos a provincias. En el tiempo que se quiso dar una transformación, los esclavos empezaron a desvalorizarse y pues ya no valía tanto como antes. Entonces para ellos empezó a ser preocupante, ya que tiempo después se da una inflación. Para esto, los que se dedicaban a la ganadería pues lo dejan, ya que se ven muy afectados y ven más rentable la agricultura. Pero para la salvación de todos, Tiberio se rinde y logra reabrir los bancos.